Imagínate entrando en el corral por la mañana, respirando el aroma de la tierra húmeda, oyendo el cloqueo familiar. Pero si escuchas con más atención, no hay alegría en ese sonido, solo alarma, porque en algún lugar entre las sobras del desayuno y el cubo de los desperdicios, tú mismo les has dado veneno, no por malicia, sino por costumbre doméstica. Un hueso, una peladura, una cucharada de lo que es normal para un humano, pero una trampa mortal para un ave. Así comienza algo más que una historia sobre alimentación. Es una crónica del olvido. Antaño, cada corral tenía un gallinero que olía a heno y grano, no a pienso de fábrica. En 1942, en el hambriento y asediado Leningrado, las gallinas se criaban incluso en sótanos para sobrevivir. En los pueblos de la región de Vitebsk, a la gallina se la llamaba pan con patas, la salvación de la familia. En Kazajistán y Asia Central, donde el calor abrasaba los campos, eran las razas domésticas, desde la blanca rusa hasta la Orlov moteada, las que proporcionaban proteínas cuando no había nada más disponible. Estas aves conocían el sabor del grano real, de los restos del huerto y de la leche fresca. Eran parte del ciclo de la vida donde nada se desperdiciaba y todo volvía a la tierra. Por aquel entonces, la gente lo sabía. El pienso no es solo comida, es un vínculo de confianza entre el amo y el ave. Pero luego llegó la industria. Al principio, discretamente, a través de bolsas brillantes con la etiqueta de equilibrado, luego con más fuerza a través de un marketing que nos convenció de que alimentar a la antigua usanza era ser un atrasado. En los años 90, cuando las granjas rurales colapsaban, el mercado se inundó de piensos compuestos con aditivos importados. La gente dejó de ver lo que había en el saco: soja de Argentina, harina de maíz de China, aromatizantes, antibióticos. En lugar de conocimiento, se transmitieron eslóganes publicitarios, y sin embargo, la biología de una gallina no ha cambiado. Su estómago sigue diseñado igual que el de las ponedoras de su bisabuela. No sabe qué es un emulsionante o un potenciador del sabor. En su cuerpo, todo funciona de forma sencilla y precisa. El buche, el estómago glandular, el ciego intestinal donde se forma la microflora. Todo el sistema está diseñado para el forraje, grano, verdura, insectos. Dale un exceso de grasa y el hígado se hipertrofiará al instante, como el de una persona obesa. Dale una pizca de sal y el equilibrio electrolítico colapsará, provocando un fallo cardíaco. Cada grano de pienso inadecuado se convierte en un error bioquímico. La vitamina B1, responsable del sistema nervioso, se destruye por un tratamiento térmico inadecuado del grano, y sin ella, una gallina pierde la coordinación, empieza a tambalearse y picotea al aire. La vitamina D3 solo se sintetiza bajo el sol, pero en las condiciones de hacinamiento de las fábricas se sustituye por sintéticos. Esto conduce a cáscaras frágiles y polluelos débiles. La naturaleza no tolera las imitaciones, no perdona el escatimar en conocimientos. Durante los años soviéticos, todo trabajador de una granja colectiva sabía que si dabas patatas crudas con brotes, las gallinas morirían. No se llamaba envenenamiento por solanina, simplemente se decía no les des las verdes. Pero ahora hemos olvidado incluso estos sencillos mandamientos. La ciencia llegó más tarde para explicar que la intuición de las mujeres de los pueblos era más precisa que cualquier análisis de laboratorio. La solanina realmente destruye el sistema nervioso del ave. La persina del aguacate ataca el corazón. La fitohemaglutinina de las alubias crudas desgarra las paredes intestinales. Todo esto es bioquímica que nuestros antepasados sentían en sus huesos. Y ahora nos convencen de que la naturaleza puede mejorarse con un polvo. La economía llama a esto optimización de la producción, pero en realidad es un cálculo basado en nuestro olvido. Al fin y al cabo, el conocimiento no se puede vender, pero el pienso sí. La naturaleza no se puede patentar, pero se puede sustituir por publicidad. Por eso los consejos reales sobre alimentación han desaparecido de las estanterías.
han sido desplazados por sacos con logotipos y dispensadores. Hemos olvidado que una gallina no es un bioreactor, sino un sistema vivo con memoria evolutiva. Y si la alimentas con basura, responderá no con huevos de calidad, sino con dolor en su cuerpo. Para restaurar el equilibrio, no necesitamos tecnología, necesitamos respeto. Mira lo que crece bajo tus pies: ortiga, trébol, calabaza, zanahorias. Todo esto son fuentes antiguas de vitaminas. Contienen ácido fólico, caroteno, antioxidantes naturales. Dáselos correctamente y la gallina se recuperará. Renuncia a las obras humanas y salvarás no solo al ave, sino a la cadena de la que tú también formas parte. Alimenta como alimentaban antes que nosotros. Observa cómo la naturaleza restaura la salud a través de la sencillez. El conocimiento solo sobrevive cuando se transmite. Y si has mirado hasta este punto, entonces eres parte de este retorno. La próxima cámara se abrirá pronto. Cuando hablamos de productos mortales para las gallinas, en realidad hablamos de las fronteras entre la ignorancia y el conocimiento. En un pueblo soviético, esta frontera se sentía literalmente con la mano, por el olor, por el color de una hoja. Los viejos decían: si una planta desprende un olor jabonoso, no se la des al ave. Así identificaban las solanáceas, donde se escondía la solanina. O si la piel es brillante pero no huele a pan, es veneno. Así advertían sobre las alubias demasiado maduras. Hoy, este conocimiento ha sido desplazado por búsquedas en Google, donde bajo el término golosina saludable para gallinas, se encuentran consejos de países con un clima diferente, un suelo diferente y razas diferentes. Nuestras gallinas son descendientes de líneas resistentes al frío criadas para los inviernos siberianos y el calor kazajo, no para un patio trasero americano. Su metabolismo es más rápido, sus corazones son más sensibles y sus hígados no pueden soportar el exceso de sal como las razas de pollos de engorde industriales. Y por eso es importante hablar no solo de lo que está prohibido, sino de por qué está prohibido. El aguacate es un ejemplo del engaño de la naturalidad de moda. Su toxina, la persina, es un compuesto de tipo graso que es mortal para las aves. Se acumula en los tejidos del corazón, provocando edema pericárdico, debilidad y caídas repentinas. 50 gramos de piel son suficientes para que una pequeña ponedora deje de respirar. Y si tiraste un hueso de aguacate al compost y luego una gallina lo picoteó, no es un accidente, es una cadena de ignorancia. La paradoja es que un humano puede digerir esta toxina, pero un ave no, porque su hígado funciona a un ritmo cardíaco de 300 latidos por minuto. Esto es una sobrecarga bioquímica. Por eso nuestras abuelas no decían toxinas, decían: una fruta grasa no es para un pájaro. Los siguientes son las solanáceas: peladuras de patata cruda con brotes, tomates verdes y berenjenas. Las une la solanina, un pesticida natural que la planta produce contra los insectos. Para los humanos, sus dosis son seguras, pero para una gallina 100 gramos de patatas verdes provocan parálisis. El tratamiento térmico destruye la solanina, por lo que las patatas cocidas son aceptables, pero las crudas son veneno. Y fíjate, cuando una patata se vuelve verde con la luz, la concentración de solanina aumenta de 5 a 10 veces. Esto no es moco de pavo. Esta es la química que necesitas conocer si estás alimentando a un ser vivo. La tercera trampa son las alubias y legumbres crudas. En la Ucrania de la posguerra, en 1946, fue la enfermedad de la alubia la que mató a las aves domésticas cuando las amas de casa molían alubias poco cocidas en el puré. Entonces no conocían la palabra fitohemaglutinina, pero sabían que las alubias debían hervirse hasta que olieran a pan. Esta toxina aglutina las proteínas en las paredes intestinales, interrumpiendo la absorción de aminoácidos. El resultado: el ave muere de agotamiento con el buche lleno. Sin embargo, las alubias son una fuente de lisina y metionina, aminoácidos esenciales para el crecimiento de las plumas y la producción de huevos, pero solo cocidas.
La naturaleza exige de nuevo respeto, no simplificación. El ruibarbo es un traicionero asesino estacional. Sus hojas contienen ácido oxálico, una sustancia que secuestra el calcio. En las gallinas, esto provoca cáscaras blandas, huevos deformados y huesos debilitados. Ahora imagina, en primavera, cuando una gallina empieza a poner, le das verdura del huerto y junto con las vitaminas, obtienes un déficit de calcio. El resultado es un huevo que se rompe en el mismo nido. Las cebollas y el ajo son una historia aparte. Nuestras bisabuelas no se los daban a las aves, sino que usaban una infusión para tratar las plumas contra los parásitos. Los asesores modernos de Internet confunden esto con la alimentación. En realidad, el tiosulfato y los sulfuros presentes en las cebollas dañan los glóbulos rojos. No es un envenenamiento instantáneo, sino una anemia lenta. A la gallina le empieza a costar respirar, el huevo se apaga y la cresta palidece. Al final, la ponedora muere no por el veneno, sino por falta de oxígeno. La ironía es que estas mismas sustancias proporcionan sabor y aroma a los platos humanos, pero se convierten en una máscara mortal como remedio casero para las aves. Luego están los huesos y las semillas. Las semillas de manzana contienen amigdalina, un compuesto que se descompone en cianuro en el estómago. Una dosis pequeña no matará, pero la acumulación causa debilidad y convulsiones. Los huesos de albaricoque y melocotón también son físicamente peligrosos. Sus bordes afilados pueden desgarrar la pared del buche. Por lo tanto, cualquier manzana o pera que le des a una gallina debe estar descorazonada. Una regla sencilla, pero salva vidas. Chocolate, café, té, alcohol, cosas que una gallina de pueblo nunca vio. Y gracias a Dios, la cafeína y la teobromina actúan como estimulantes, acelerando el corazón del ave hasta un ritmo crítico. El etanol, incluso en gotas, altera la coordinación y la termorregulación. Recuerda, la temperatura corporal de una gallina ronda los 41 grados, y la más mínima desviación es fatal. Una cucharada de pastel de ron viejo puede envenenar a toda una bandada. Las setas, especialmente las silvestres, son una ruleta rusa. El hígado de un ave no puede neutralizar toxinas con las que incluso los humanos tienen dificultades. Agaritina, mucimol, micotoxinas. La lista es larga. Y las gallinas son curiosas. Si crece una amanita en el patio, seguramente la picotearán. Por lo tanto, después de la lluvia, debes inspeccionar la zona y arrancar las setas sospechosas. Las micotoxinas son una amenaza oculta incluso en el grano. Avena húmeda, trigo rancio, moho en el saco. Estos son los verdaderos asesinos de las ponedoras. La aflatoxina ataca el hígado, reduce la producción de huevos y hace que la yema palidezca. De ahí el mito. Una mala raza no pone. No, simplemente el pienso está envenenado. Por lo tanto, guarda el grano en una habitación seca y coloca los sacos sobre palés, no sobre el hormigón. Y finalmente, la comida humana, arenque salado, embutido, sobras fritas. Todo esto no solo es dañino, es ajeno. El exceso de sal provoca patas hinchadas y fallo renal. El azúcar altera la microflora intestinal y la grasa interfiere con la absorción del calcio, haciendo que las cáscaras sean finas y el hígado amarillo y quebradizo. Nuestros antepasados lo sabían. Una gallina no come lo que huele a sartén, y tenían razón. ¿Por qué se ha desvanecido todo esto de la conciencia pública? Porque la industria no vende conocimiento, vende dependencia. Primero, te quitan la confianza. No lo intentes entender. Compra pienso ya preparado. Luego venden medicinas para enfermedades causadas por ese mismo pienso, y el ciclo se cierra. En la época soviética, las estaciones agrarias tenían cursos para avicultores donde enseñaban a distinguir las enfermedades por el aspecto de los excrementos y el pienso por su olor. Hoy, esto ha sido sustituido por trucos de Internet. Pero la verdadera ciencia está en manos de quien observa, no de quien repite lo que oye. En la práctica esto significa vuelve a la fuente.
No tires los desperdicios a las gallinas sin pensar. Cuece las patatas, quita los huesos, seca el grano. Si tienes dudas, no se lo des. Es más barato tirar la comida que perder una ponedora. Y recuerda, una gallina es el espejo de la granja. Si sus plumas brillan, si el huevo pesa, si canta por la mañana, significa que se ha encontrado el equilibrio. Esto no es misticismo, es bioquímica, donde el conocimiento es el principal aditivo, porque el conocimiento no se puede comprar, solo se puede recuperar. Y la recuperación ya ha comenzado. La próxima cámara se abrirá pronto. Hay una vieja expresión. La gallina no es tonta. El tonto es el que la alimenta a ciegas. Y cuanto más estudio la nutrición avícola, más me doy cuenta de que la sabiduría popular no es folclore, sino bioquímica práctica. Al fin y al cabo, una gallina no es solo una máquina de poner huevos. Es un laboratorio en miniatura con una temperatura corporal de 41-42 grados, un intestino corto y un metabolismo constante. Cualquier error en el pienso se magnifica allí por 10. Un ingrediente incorrecto puede cambiar la composición de la yema, el comportamiento del ave e incluso su inmunidad. Ahora pregúntate, ¿cuántos de estos errores cometes inconscientemente? Porque incluso las buenas intenciones pueden ser veneno. Por ejemplo, el pan. Desde niños hemos visto a las abuelas echar cortezas a las gallinas. Pero, ¿qué pasaba después? Antiguamente, el pan era de centeno, de masa madre, sin levadura, sal ni azúcar. Ese pan era aceptable. El pan blanco moderno, sin embargo, es azúcar, levadura y estabilizantes. Causan fermentación en el buche, alteran la microflora y a veces provocan obstrucciones. La gallina deja de comer, se queda encorvada y en 24 horas pierdes una ponedora. Por lo tanto, si das pan, debe ser solo seco, de centeno, y no más de 10 gramos por ave. Ahora otro ejemplo. Restos vegetales. El calabacín crudo, las zanahorias y la remolacha son maravillosos, pero si les das cáscaras de cítricos, pepitas de chocolate o sobras de borscht, estás creando una bomba tóxica. Los ácidos cítricos irritan la mucosa, la cafeína excita el sistema nervioso y la sal lixivia el potasio. Nada de esto mata al instante, pero acorta la vida del ave. ¿Por qué no lo sabíamos? Porque en la cultura de las granjas colectivas y los pueblos, el concepto de desperdicio no existía. Todo lo que no era apto para el consumo humano iba al compost, o para alimentar al cerdo. A las gallinas se las alimentaba con lo que se cultivaba específicamente para ellas: grano, ortigas, hojas de zanahoria, restos de leche. Incluso las cáscaras de huevo se aprovechaban. Se secaban, se machacaban y se devolvían como calcio. Ahora vivimos en la abundancia, pero alimentamos peor. Por eso es tan importante entender la mecánica biológica de una gallina. Su digestión es corta y rápida. En un humano la comida se digiere en 12-24 horas. En una gallina tarda 3-4 horas. No tiene tiempo para neutralizar el veneno como lo hace un humano. No tiene tiempo para el error. En el buche, el alimento se humedece. En el estómago glandular se segrega la enzima pepsina. En la molleja se tritura con la arenilla. Si el pienso es graso o ácido, la mucosa se irrita, las enzimas dejan de funcionar y el ave simplemente no digiere el alimento. Por lo tanto, la alimentación debe ser no solo variada, sino también rítmica. Los viejos lo sabían. Por la mañana, grano. Durante el día, forraje verde. Por la noche, grano cocido o triturado. Este esquema sencillo aseguraba un equilibrio de proteínas, carbohidratos y vitaminas. Ahora, mira lo que aconseja la industria. Pienso completo mañana y noche sin análisis, sin contexto, sin entender el clima. Pero en Krasnodar, una gallina comerá una cosa y en Yakutia, otra. En invierno, necesita más grasa. En verano, más humedad y verdura. El pienso universal es un mito inventado para vender sacos, no por la salud del ave.
Analicemos más a fondo por qué las toxinas naturales afectan específicamente a las gallinas, porque su sistema enzimático es único. Por ejemplo, la enzima ureasa, que descompone las proteínas, está activa en ellas a una temperatura de 42 grados. Por lo tanto, cualquier enfriamiento, estrés o corriente de aire cambia no solo el comportamiento, sino también la composición química de la sangre. La persina del aguacate, en tales condiciones, se pega literalmente a los receptores del músculo cardíaco como la resina, provocando arritmia. La solanina de las patatas bloquea los canales de acetilcolina y la gallina deja de moverse. El ácido oxálico del ruibarbo aglutina el calcio en los riñones, convirtiéndolos en arenilla. Esto es química precisa, no superstición. Hablemos ahora de economía. ¿Por qué los fabricantes de piensos guardan silencio al respecto? Porque las fuentes naturales de proteínas, como los gusanos de la harina de hierba o el grano germinado, no se pueden patentar. No requieren licencia, pero los aditivos artificiales, las premezclas de aminoácidos y las vitaminas sintéticas sí, y el beneficio se construye sobre ellos. Por eso nos convencen de que alimentar a la antigua usanza es impreciso, pero la verdad es que ninguna premezcla puede sustituir a la luz del sol y al grano vivo. La vitamina D3 de la luz ultravioleta se absorbe 3 veces mejor que la versión sintética. Y la provitamina A de las zanahorias no causa hipervitaminosis porque la naturaleza ya ha incorporado en ella un mecanismo de autorregulación. La naturaleza no puede mejorarse, solo puede sustituirse. Aún así, ¿qué deben hacer los que quieren alimentar correctamente? En primer lugar, volver a la observación. La gallina te lo dirá ella misma. Si picotea el suelo, es que busca minerales. Si mordisquea la hierba, necesita vitamina K y ácido fólico. Si se pica las plumas, le falta azufre y metionina. Toda la ciencia está ante tus ojos, solo necesitas verla. Desde un punto de vista práctico, mantén el grano seco en recipientes separados. No lo mezcles con desperdicios húmedos. Enfría cualquier cosa cocida. No la sirvas caliente. La mucosa es delicada como el papel. Añade conchas trituradas o tiza en un cuenco aparte. La gallina regula ella misma la dosis de calcio. Si quieres proporcionar proteínas, usa huevos cocidos, larvas secas, trigo germinado. Nunca tires pieles de aguacate, patatas verdes o peladuras de cebolla al compost. El ave seguramente llegará a ellas. Estos sencillos pasos separan una bandada sana de una tragedia. Pero detrás de cada regla así hay una filosofía. Al fin y al cabo no se trata solo de gallinas. Es una conversación sobre nuestra relación con la vida. Hemos olvidado que la cría de animales no es un conjunto de hábitos, sino un acto de responsabilidad. Que cada huevo no es un producto, sino un vínculo de confianza. Que el pienso es el lenguaje que usamos para hablar con la naturaleza. Hoy, cuando todo se puede comprar, estamos perdiendo lo que no se puede vender. La verdadera alfabetización basada en la experiencia. Los viejos se van, y con ellos se van las recetas de mezclas de granos, el conocimiento de las hierbas, y la capacidad de leer a un ave por su mirada. Por lo tanto, la tarea de nuestro canal no es solo desmentir mitos, sino restaurar puentes entre generaciones. Entre esa abuela que sabía que las patatas verdes matarían a una gallina y el joven granjero que busca la verdad en Internet. Y si estás escuchando esto ahora, significa que ya estás en ese puente. Estás devolviendo el conocimiento al ciclo de la vida, recordando que la seguridad no está en los envases y las marcas, sino en la observación, la atención y la memoria. El conocimiento solo sobrevive si se transmite. La próxima cámara se abrirá pronto. Cuando entras en el corral de un pueblo antiguo donde todavía crían gallinas, percibes un olor que no encontrarás en ningún otro lugar. Una mezcla de polvo, grano, heno y vida. Allí, todo respira experiencia. Cada tabla del gallinero sabe lo que está permitido y lo que no. Las viejas amas de casa nunca anotaron sus recetas de alimentación. Se transmitían de boca en boca. Cuánto trigo echar, cuándo dar hierba, cómo reconocer la enfermedad por los ojos.
Pero si alguien tradujera este conocimiento al lenguaje de la ciencia, entenderíamos que detrás de cada movimiento de la mano hay una bioquímica precisa. Al fin y al cabo, un ave no es una criatura primitiva, sino un organismo con un sistema único de absorción y distribución de nutrientes. Su corazón late 4 veces más rápido que el de un humano, y su metabolismo es 6 veces más rápido. Esto significa que cualquier desviación en la dieta actúa al instante, como un golpe. Por eso las gallinas son especialmente sensibles a los productos con alto contenido de alcaloides tóxicos, saponinas y ácidos. Por ejemplo, en las hojas de patata, la concentración de solanina alcanza los 100 miligramos por cada 100 gramos de material. Para las gallinas, la dosis letal ya es de 20 mg, por lo que incluso un puñado de hojas arrancadas de la mata puede paralizar a una bandada. O tomemos el aguacate. La concentración de persina en la piel y el hueso es de unos 10-20 miligramos, lo que para un ave de 2 kilos es un golpe al corazón. Sin embargo, estas dosis son inofensivas para los humanos porque tenemos una vía de metabolismo lipídico diferente. Así, la propia naturaleza trazó la línea entre las especies. Las legumbres son otra trampa. Las alubias rojas, especialmente las crudas, contienen fitohemaglutinina, una proteína que aglutina las células intestinales, convirtiéndolas en una masa que no funciona. Para una gallina, esto es un shock instantáneo. Solo 3 o 4 alubias crudas y muerte. Sin embargo, ¿cuántas veces las amas de casa han echado unas cuantas alubias para que no se desperdiciaran? Pero si hierves las alubias durante 30-40 minutos, la toxina se destruye por completo y la proteína se convierte en un alimento ideal. Así, un simple tratamiento térmico convierte el veneno en medicina. Lo mismo ocurre con el ruibarbo. En los pueblos lo llamaban hierba agria. Y los viejos decían, no le des hierba agria al ave, el huevo se romperá solo. No conocían la expresión ácido oxálico, pero conocían su efecto: cáscaras blandas, huesos débiles, aves somnolientas. Ahora conocemos el mecanismo exacto. El ácido oxálico aglutina el calcio en sales insolubles, los oxalatos. El cuerpo no puede utilizarlos, y sin calcio, la formación de la cáscara se detiene. Si una gallina come ruibarbo, pierde hasta el 40% de su calcio en una semana. La cebolla y el ajo, a pesar de su fama medicinal, son un ejemplo de asesino silencioso. El tiosulfato destruye la hemoglobina de los glóbulos rojos, provocando anemia. En experimentos de laboratorio, a las gallinas a las que se les dio un 1% de cebolla en polvo en su pienso, se les vio caer sus niveles de glóbulos rojos en un 15% en 10 días. Externamente, el ave parece sana, pero de repente deja de poner. Resulta que un remedio popular contra las lombrices puede costar toda una temporada de huevos. Una ironía digna de un éxito de taquilla agrícola. Otro enemigo invisible son las semillas del grupo de los cianuros. Manzana, albaricoque, cereza. Contienen amigdalina que se descompone en cianuro en el cuerpo. Las aves no notan el veneno. Al contrario, esas semillas huelen dulce. Pero el cianuro bloquea la enzima citocromo oxidasa y las células dejan de recibir oxígeno. El ave parece quedarse dormida en el palo, y tú piensas, está cansada. Pero en realidad es un envenenamiento. Por lo tanto, las manzanas están bien, pero solo sin el corazón. Hablemos ahora de las setas. Tras las lluvias en las regiones del sur, especialmente en las de Stavropol y el Volga, suelen crecer en las parcelas setas como champiñones, quitasoles e incluso cicutas. Las gallinas son curiosas. Picotean todo lo que se mueve o brilla. Y la toxina amanitina de la Amanita phalloides es letal incluso en una microdosis. El hígado de una gallina no tiene ninguna enzima para destruirla. Por lo tanto, revisa el patio después de que llueva. Antiguamente, las amas de casa solían decir, si la gallina ha encontrado una seta, los problemas han llegado a casa. Y tenían razón. Pero a menudo se olvida el moho. El grano que hasta ha estado en un cobertizo húmedo
se contamina con micotoxinas, aflatoxina y ocratoxina. No tienen sabor ni olor, pero causan cirrosis hepática en las aves. Por eso los viejos comederos de madera se quemaban regularmente con fuego. Esto no es un ritual, es desinfección. El moho vive en los poros de la madera y, si no lo quemas, volverá. La industria, sin embargo, llama a esto tratamiento sanitario y vende caros conservantes. Pero en el pueblo, el fuego bastaba. Por separado, cabe mencionar la sal y el azúcar. Las gallinas no sudan. Cualquier exceso de sal retiene agua en los tejidos, provocando edemas, convulsiones y muerte. Y el azúcar altera el equilibrio de la microflora. Las bacterias lácticas mueren, las levaduras se multiplicarán, lo que provoca diarrea y una caída de la inmunidad. Por eso, en las granjas subsidiarias soviéticas, a las gallinas nunca se les daba pan con mermelada ni sobras saladas. Todo lo dulce es para los humanos, todo lo soso es para las aves. Ahora, alternativas seguras. Si buscas una fuente de grasas, dales pipas de girasol, semillas de calabaza, maíz. Son fuentes naturales de ácido linoleico, responsable del brillo de las plumas y de la elasticidad vascular. Para la proteína, huevos cocidos, harina de pescado, insectos secos, larvas de mosca soldado negra, gusanos de la harina. Para las vitaminas, ortiga, trébol, zanahorias, calabaza. La ortiga tiene 3 veces más hierro que las manzanas y es rica en vitamina K. La zanahoria tiene caroteno, que la gallina convierte en vitamina A. La calabaza tiene zinc y magnesio, necesarios para la formación de la cáscara. Para alimentar con inteligencia es importante observar no solo la composición, sino también el ritmo. Por la mañana, grano seco. Durante el día, puré verde. Por la noche, cocido o germinado. En invierno, añade grano germinado. Contiene la enzima amilasa, que facilita la absorción del almidón. En verano, da más verdura y agua. Si hace calor, pon el bebedero a la sombra. Cada detalle no es un ritual, sino fisiología. Y ahora un poco de filosofía, sin la cual no se puede entender el panorama completo. En los años 60, cuando comenzó la avicultura industrial en la URSS, las antiguas razas de gallinas, blanca rusa, cantora de Yurlov, Kuchin jubileo, empezaron a ser desplazadas por cruces de fábrica. Crecían más rápido, ponían más, pero vivían menos. Junto con las razas, desaparecieron las tradiciones de alimentación. En lugar del entendimiento, llegó un estándar. El pienso compuesto pK1, pK2, todo según la tabla, sin alma. Sin embargo, cada pueblo tenía su propia receta para la salud. En unos sitios añadían mijo, en otros salvado, en otros ortiga picada. Este conocimiento no solo las alimentaba, preservaba la biosfera, pues el estiércol de gallina fertilizaba los huertos, y los desperdicios del huerto volvían como pienso. Era un ciclo cerrado de vida sin residuos, sin químicos, sin cadenas de suministro. Hoy, cuando la industria vuelve a prometer facilidad y rapidez, debemos recordar la regla principal de la sabiduría rural. La rapidez es enemiga de la sostenibilidad. Un ave criada con pienso compuesto en 40 días no te dejará descendencia, pero una gallina criada con grano pondrá huevos durante 10 años. Esta es la verdadera economía, no en kilogramos, sino en generaciones. Volver a esta lógica significa recuperar nuestra autonomía. Al fin y al cabo, el conocimiento es una forma de libertad. Cuando sabes qué alimentar, no dependes de una marca o de un mercado. Recuperas el poder sobre tu comida. Por lo tanto, si estás escuchando esto ahora, recuerda, cada trozo de patata verde desechado, cada hueso retirado, no es solo higiene, es un acto de memoria. Y cada gallina sana en tu corral es una biblioteca viviente. Almacena conocimientos que sobrevivieron a guerras, hambrunas e industria. El conocimiento solo sobrevive si lo transmitimos. Así que cuéntaselo a tu vecino, a tu sobrino, a tu amigo.
Deja que tus gallinas sean las primeras en devolver el ritmo natural de la vida al mundo. La próxima cámara se abrirá pronto. A veces parece que todo esto es solo hablar de piensos, pero en realidad se trata de mucho más, de nuestra supervivencia. Porque la forma en que alimentamos a una gallina refleja la forma en que tratamos a la propia naturaleza. Y cuando inconscientemente le damos a un ave veneno disfrazado de golosina, repetimos el mismo error que cometió la civilización: sustituir el conocimiento por la comodidad. Una vez, allá por los años 30, existían escuelas de bromatología forrajera en las granjas colectivas de Ucrania. Enseñaban que una gallina tiene una tasa de absorción de proteínas diaria, aproximadamente el 16% de la masa total del pienso. La mitad de esta proteína debe consistir en aminoácidos esenciales: metionina, lisina, treonina. Sin ellos, las plumas se apagan y los huevos pierden su forma. Y sabían que estos aminoácidos se podían obtener no de premezclas importadas, sino de productos comunes: pescado, harina de girasol, trigo germinado, alubias cocidas. Nadie lo llamaba alimentación orgánica entonces. Simplemente no había otra opción. Ahora imagina, en lugar de estas fuentes naturales, le das a la gallina un trozo de galleta de chocolate o peladuras de patata. No hay lisina, ni metionina, ni vitamina D. Hay azúcar, sal, grasa. Y el organismo del ave, acostumbrado al grano, empieza a romperse. El hígado, que debería convertir las grasas en energía, se ve obligado a trabajar en modo de emergencia. En una semana, los lípidos se acumulan en él y comienza la esteatosis hepática. Si abrieras a un ave así, el hígado está quebradizo, amarillo, frágil. Se parece más a la cera que a un tejido vivo. Eso es lo que hace un trocito de pastel por lástima. Vivimos en una época en la que, incluso en los pueblos, el pienso suele parecer sémola con polvos. Pero una gallina no necesita químicos. Necesita sol, aire, guijarros minerales bajo sus pies y grano sencillo. ¿Por qué hemos dejado de creer en esto? Porque la ciencia y el mercado han divergido. Los científicos avícolas saben perfectamente que una comida demasiado grasa o salada provoca estrés metabólico, reducción de la producción de huevos y destrucción de la cáscara. Pero no escriben esto en el envase del pienso compuesto. Escriben: mejora el crecimiento, gran aumento de peso. La naturaleza no se tiene en cuenta en tales fórmulas, solo la velocidad. Mira las cifras. Una gallina de fábrica tiene una vida útil de 14 meses. Una gallina de corral, de 8 a 10 años. La diferencia no está solo en la raza, sino en la dieta. En la fábrica, el pienso contiene hasta un 3% de sal y un 2% de grasas sintéticas. Las aves domésticas tienen un máximo de un 0,3% de sal y grasa natural de granos y semillas, y el organismo funciona de forma diferente. El huevo no es acuoso, sino denso. La yema es de un naranja brillante. Esto no es magia. Es vitamina A obtenida del caroteno de las zanahorias y la calabaza. Esto es calcio absorbido de las cáscaras y la ortiga. Esto es ácido fólico de las hojas verdes. Cada alimentación correcta es un pequeño milagro de la bioquímica, creado sin microscopio ni fórmulas. Ahora recuerda que una gallina no es solo comida, sino todo un ecosistema. Cuando la alimentas correctamente, proporciona no solo un huevo, sino también fertilizante, plumas y calor. El estiércol de gallina es uno de los mejores fertilizantes naturales. Contiene un 1,5% de nitrógeno, un 1,3% de fósforo y un 0,8% de potasio. Pero solo si el ave está sana. Si recibe toxinas, por ejemplo, solanina o moho, estas sustancias pasan al estiércol, envenenando el suelo. Así, la ignorancia se convierte en una reacción en cadena. Veneno de la cocina al pienso, del pienso al huevo, del huevo al suelo. Por eso no puedes simplemente echar unas sobras. En la biosfera no hay desperdicios. Todo vuelve. Por otro lado, la alimentación consciente crea toda una economía de supervivencia. En Bielorrusia, por ejemplo,
Muchas granjas están volviendo a los métodos antiguos, haciendo mezclas de granos con harina de hierba y suero de leche. Esto no es nostalgia, sino cálculo. El coste de un huevo con tal dieta es menor que con pienso compuesto comprado, y la calidad es mayor. Y esto no es solo ecología, es política, independencia de los piensos importados. Aquí tienes una fórmula específica que puedes usar como base. Por ponedora adulta al día: 50 gramos de trigo, 30 gramos de cebada, 10 gramos de maíz, 5 gramos de torta de girasol, un poco de tiza y ceniza. Una vez a la semana, añade zanahorias o calabaza cocidas, ortiga seca, una gota de aceite de camelina. Esto proporcionará proteínas, vitaminas A, D, E y calcio. Todo es sencillo, pero requiere atención. Ahora analicemos un error común: la sobrealimentación. Muchos piensan, cuanto más pienso, más huevos. Pero una gallina no tiene señal de saciedad como un humano. Come mientras haya comida. Y si hay un exceso constante, la grasa se acumula en el hígado y el oviducto, y la producción de huevos cae. Lo óptimo es alimentar 2 veces al día, dejando un poco de grano en el comedero para la noche. En las granjas antiguas, incluso sabían por el aspecto de que estaba enferma una gallina. Si la cresta palidece, anemia, lo que significa o cebolla o ajo. Si los excrementos son líquidos y blanquecinos, exceso de sal. Si las plumas se apagan, falta de azufre y vitamina B2. Y todo esto se trataba no con pastillas, sino con pienso. Daban una hoja de col, un huevo cocido, ortiga, y el ave se recuperaba. Hoy buscamos antibióticos en lugar de arreglar una cucharada de comida. Pero seamos sinceros, volver a estas prácticas no es fácil. El hombre moderno ha olvidado cómo observar. Medimos todo en gramos y tablas, no con los ojos y la experiencia. Pero la gallina es una maestra que lo mostrará todo. Mira cómo elige entre una brizna de hierba y un grano. Ella sabe instintivamente lo que necesita. Nuestra tarea es no interferir. Y finalmente, la parte filosófica. Alimentar a las gallinas es una forma de meditación. En esta acción hay respeto por la vida, por la tierra, por los ciclos. Cada vez que tomas granos en tu mano, participas en el ciclo. De la tierra al ave, del ave al huevo, del huevo de vuelta a la tierra. En el mundo industrial, esta conexión está rota, y eso es precisamente por lo que estamos perdiendo nuestra salud. Recuperarla es recuperar nuestra resiliencia. Recuerda cómo en 1943, en la retaguardia, las mujeres tenían gallinas debajo de sus camas para no morir de hambre. Cada huevo entonces era una salvación. Ahora tenemos un exceso y hemos olvidado cómo apreciarlo. Pero la sabiduría no se ha desvanecido. Solo espera ser escuchada de nuevo. Por lo tanto, si has escuchado hasta el final, no solo recuerdes la lista de venenos, siente el significado. Tu corral no es una propiedad, es un laboratorio de renacimiento. Cada gallina es portadora de la memoria sobre el equilibrio, donde el hombre y la naturaleza no son enemigos, sino socios. Y si quieres la verdadera libertad, empieza por algo sencillo. Saca el aguacate del compost, cuece las alubias, quita la cebolla de las sobras. Deja que tu pienso sea honesto, como la tierra bajo tus pies, porque la gallina no perdona el descuido, pero recompensa generosamente el cuidado. Y tal vez sea con tu gallinero con lo que comience una nueva generación de conocimiento. Sin publicidad, sin químicos, sin engaños. El conocimiento solo sobrevive si lo transmitimos. La próxima cámara se abrirá pronto. Si esta historia cambió tu perspectiva sobre la importancia de preservar las tradiciones y entender la naturaleza, suscríbete a nuestro canal y dale a me gusta a este video. Estamos restaurando la historia y el conocimiento que intentaron condenar al olvido. Sembremos juntos el futuro. La próxima cámara se abrirá muy pronto.